la clase, así arrancamos una vez que estemos. Voy a seguir un poquitito con la tabla que hicimos el otro día, que nos quedó el tema de hacer el gráfico. ¿Se acuerdan que, bueno, yo acá la tengo reproducida, la hice yo, pero casi todos llegaron a eso y calcularon la media, el modo, la mediana? No, creo que no llegamos a calcular el desvío estándar ni la variancia, o algún grupo por ahí intentó, pero no sé si llegó. Con lo cual les pediría que intenten llegar. La idea era que quedaba hacer el gráfico, y entonces quería mostrarle, lo hicimos el otro día, pero no quedó bien, porque yo estaba intentando con alguien que estaba usando su computadora y estaba como no encontrando las cosas que había que hacer. Entonces, para cuando tenemos variables de tipo discreto, como es esta, que son 5, o sea, conteos, el gráfico que corresponde es un gráfico de barras, que en Excel se llama de columnas, pero básicamente es un gráfico de barra en el viejo formato. Para hacer el gráfico de barra, lo que tenemos que hacer, bueno, en el gráfico de barra podemos marcar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa porcentual. Los tres gráficos van a tener el mismo formato, lo único que cambia es la escala de I. Entonces, para hacer el gráfico, lo que tienen que hacer es marcar la frecuencia absoluta. Yo voy a hacer el gráfico de barra de frecuencia absoluta, ir a Excel, insertar gráficos, y hacen un gráfico de columnas, ¿sí? Que este lo llegamos a hacer el otro día, el gráfico de columnas. Yo acá estoy dejando el 6 y el 12 que tienen frecuencia 0 para ver la separación, pero el problema que teníamos es que nos dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o sea, no sabemos esta frecuencia de 2, dice que correspondería al 1. Entonces lo que tenemos que hacer es modificar esa información para poder ponerle que la primera frecuencia corresponde al valor de X igual a 5. Entonces lo que vamos a hacer, entro sobre el gráfico, botón de la derecha, y me da este menú, ¿sí?, que dice seleccionar datos. Una vez que estamos en seleccionar datos, damos seleccionar datos y vamos a esta parte de la derecha que dice editar. ¿Sí? Dice etiqueta del eje horizontal o categorías. Acá ven que tiene 1, 2, 3, 4 porque es automáticamente lo pone Excel. Pero si ustedes dan editar, pueden marcar las columnas que tienen los valores de la variable X. En nuestro caso, de la celda D2 a la celda D20, yo no sé si lo tenían en esa celda, pero básicamente es donde está la variable X, que es cantidad de llamados. Dan a aceptar de nuevo, y fíjense que ahora sí el gráfico tiene la escala correcta en la parte inferior. A ver si lo puedo poner en otra parte para que se vea mejor, para que no se superponga. Bueno, ¿por qué no te querés correr hoy? Ah, porque me quedó muy encima todavía. Te cuesta a veces, se molesta cuando lo querés transportar. Bueno, hoy no se quiere mover de lugar. No sé por qué. Ah, ahí viene. No quiere que lo mueva de otra forma. Los gráficos, ¿ustedes saben cuáles son las cosas que debería tener? Todo gráfico tiene que tener un título. Con lo cual acá tendríamos que ponerle un título al gráfico, ¿sí? Y entonces hay que describir. Perdón, no, iba a decir el nombre de las variables también. Claro, en el título es un título que haga referencia a la información que tenemos. ¿Y qué tenemos acá graficada? La cantidad de llamadas. No, ¿qué era? No me acuerdo. Eso, Sí, la cantidad de llamadas a la oficina de sistemas, ¿no? Sí. Entonces, lo que podríamos hacer es ¿Llamados poner... mensuales a la oficina? No, diarios eran. ¿Se acuerdan que era por día? Claro, pero era la medición de todo el mes, por eso dije mensual. Ah, sí, distribución de frecuencia, le pueden poner, de los llamados, y ahí sí pueden poner el nombre de la variable, que era llamados diarios a sistema,
Y si, sí, sistemas, ¿no? Sistemas. Si quieren, por un periodo de 30 días, ¿no? Bien, eso es importante ponerlo. También es importante poner aquí la variable, que es lo que tengo acá. ¿Sí? Entonces le puedo pedir, parado sobre los numeritos acá, si doy botón de la derecha, me aparece agregar gráfico al elemento, ¿sí? Y yo le puedo poner título del eje, y si le quiero le puedo poner título del eje primario, horizontal primario, y entonces acá lo que voy a poner es cantidad de llamados. ¿Sí? Y si quisiera ponerle un título también importante al eje vertical, me va a dar ahí, y lo que le voy a poner acá es frecuencia absoluta. ¿Sí? Y ahí tendría el gráfico. Nos está faltando una cosa, nada más que Excel no lo permite, que es poner la fuente. ¿Por qué es importante en un gráfico poner la fuente? Es importante poner la fuente por el hecho de que nos dice quién generó los datos y qué confiabilidad tienen los datos que están ahí. En nuestro caso, Ari, generalmente la fuente... Perdón, El vientito. hay un micrófono que está haciendo mucho ruido, no sé si... Sí, el viento donde está Cari, por eso. Ah, gracias, Cari. ¿Estamos ahora? Bien. Sí, gracias. No, de nada. La fuente generalmente se escribe aquí abajo, en esta región de la izquierda, fuente, yo lo voy a poner afuera. Fuente, dos puntitos, registro de la oficina de sistemas de la Universidad Nacional de Luján, ¿sí? Y ahí tendríamos, voy a correr el grafiquito un poquitito para arriba, y ahí tendríamos completo el panorama de qué gráfico queremos hacer. Eso es para graficar las frecuencias absolutas o las frecuencias relativas o las frecuencias relativas porcentuales. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la escala esta de la izquierda, digamos. Si yo lo genero con la frecuencia relativa, ya los valores no van a ir 2, 1, 3, 5, sino que van a ir 0,7, 0,3, ¿sí? Lo relativo, o 6%, 7%, 16% y así. El otro gráfico que corresponde también hacer es el de las frecuencias acumuladas. Para el de frecuencias acumuladas me tengo que parar en la columna de frecuencias acumuladas. Nuevamente la misma idea que en el de frecuencias absolutas, lo puedo hacer acumulada relativa y acumulada relativa porcentual. Yo voy a hacer acá el de la acumulada. Vuelvo aquí a gráficos, a insertar gráficos, y ahora lo que voy a hacer, en vez de hacer uno de columna, voy a hacer un gráfico de líneas, que le puedo poner unos puntitos ahí, ¿sí? ¿Y por qué me hizo esto? Ahí. ¿Por qué me da todo 100%? Vamos a borrar, vamos de nuevo. Voy a borrar el gráfico. Insertar. Gráfico. Ahora sí. ¿Por qué? Bueno, ese de línea. Porque me está tomando la otra línea. Gráfico de líneas. ¿Sí? Y ahí tengo graficado. Si quiero usar, puedo usar otro diseño de gráfico con puntitos. Y ahí tiene la frecuencia, ¿sí? Bueno, puedo hacer. Y ahí lo que tendría es justamente que también poner en el eje de las X el valor que tiene la variable X. Nuevamente, me paro sobre los números, doy un clic, me dice acá, voy a seleccionar datos, voy a editar acá, y cambio el 1, 2, 3 por
el valor de la variable, y ahora el gráfico, si doy a aceptar, ya ven que tiene 5, 6, 7 y tiene graficada la frecuencia acumulada. También debería ser lo mismo que hicimos antes, ponerle el título, esto ya lo podemos guardar. Vamos a ir más abajo. Y entonces lo muestro acá abajo. Bueno, vamos a acomodarlo por acá. ¿Sí? Y tendría, bueno, que ponerle el mismo título que puse antes, ¿sí? Y tendría que poner la frecuencia acumulada, que es el gráfico de la frecuencia acumulada, ¿sí? Y entonces en vez de poner distribución de frecuencia, tendría que poner distribución de frecuencia acumulada de los llamados. Lo puedo copiar de acá el título. Ir acá, título del gráfico. Y en vez de poner distribución de frecuencia, pongo frecuencia acumulada de las llamadas diarias, bueno, de los llamados, bueno, tengo un problema ahí de los llamados diarios a sistemas, periodo de 30 días, periodo de 30 días. Ah, no, hay una D de más acá, escribí mal. Sí. Bueno, ahí está. ¿Sí? Y ahí tenemos el grafiquito de las frecuencias acumuladas también, donde el eje de las X también le podría agregar el nombre, el eje horizontal. Ah, bueno, está corrido, tiene corrido un poquitito esto. Si no, y acá pongo cantidad de llamados. ¿Sí? Y ahí tendría el grafiquito también hecho. ¿Ok? Entonces, son los dos gráficos básicamente que hacemos. El gráfico de barras o columnas, que es como dice Excel, pero es de barra, y el gráfico de frecuencias acumuladas. ¿Sí? Que se llama técnicamente una ojiva, porque tiene la forma de como una S en muchas de las distribuciones de información cuando estamos haciendo eso. ¿Sí? Bien. ¿Estamos bien? Tengo una duda con el tema de la fuente. La fuente hay que poner quién hace los registros o quién hace el informe. Porque en la otra clase Carlos nos decía, fuente pongamos elaboración propia. Como claro. somos nosotros que estamos haciendo el informe. Sí, pero si los datos vienen de elaboración propia en base a los registros de la oficina de sistema de la UNLU. Tengo que poner quién me está dando los datos. Puede ser de elaboración propia, está bien, pero con los registros de la oficina de sistema de la UNLU. No son elaboración propia si los datos son totalmente tuyos. Si los creaste vos. O sea, si yo creo los registros, entonces le puedo poner claro, fuente de elaboración propia. Exactamente. Pero si me dan los registros y yo los tengo que analizar, le tengo que poner la fuente de quien me los dio. Eso, podés poner elaboración propia en base al registro de la oficina de sistema, ¿sí? Bien. Listo. Entonces, ahí tenemos los dos tipos de gráficos. A eso nos faltaba un gráfico, que el otro día intentamos hacerlo a mano. ¿Y cuál es el gráfico que podríamos hacer para variables cuantitativas? Quisieron colocarlo a mano. El Foxtrot. Boxplot o de caja y bigotes en español. Entonces les voy a mostrar cómo también se puede hacer uno de caja y bigotes con el Excel nuevo, ¿sí? Esta versión del Excel. Si ustedes... Profe, perdón, lo interrumpo, porque la que más problema tuve con el Excel que tengo descargado en esta máquina soy yo, que no encontraba, vio que no encontrábamos los valores que usted me preguntaba. ¿Cuál es el Excel que tiene? Digo, porque para no encontrarme con la dificultad, a ver si lo puedo modificar. A ver, vos, para darte cuenta si tenés el Boxplot,
Y cuando te pones en insertar, anda a gráficos recomendados. Y en gráficos recomendados van a aparecer gráficos recomendados y todos los gráficos. Si tocas la solapita de todos los gráficos, si tenés caja y bigote, lo vas a tener acá. Fíjate, histograma y caja y bigotes. Ok. Si tenés caja y bigote, quiere decir que podés hacer el gráfico de caja y bigotes. Genial. Bien, ahí yo estoy haciendo un gráfico de caja y bigote, pero lo quiero hacer mejor marcando. Para el gráfico de cajas y bigotes que vas a hacer en Excel, únicamente se puede hacer si tengo los datos desplegados. ¿Sí? Si tengo la tabla de distribución de frecuencia, lo tengo que hacer a mano, porque no puedo. Pero si tengo los 30 datos, como tenía aquí, puedo entrar a gráficos recomendados, todos los gráficos, voy a caja y bigotes, elijo caja y bigote, doy a aceptar, y me hizo el grafiquito de caja y bigotes, el mismo Excel. ¿Sí? Le pueden poner acá cantidad de llamados si quieren, y el título, digo, todas las cosas que necesitamos en el gráfico, ¿sí? Entonces acá podríamos poner gráfico de caja y bigote de la cantidad de llamados, ¿sí? A la oficina del sistema. Y acá la variable ahora que está mostrada en el eje de la CIE es cantidad de llamados, porque ya no tiene otra cosa. Con lo cual tendríamos los 3 gráficos más comunes que podemos usar cuando las variables son cuantitativas discretas. ¿Sí? Piensen que el gráfico de caja y bigote se puede hacer para cualquier cuantitativa. ¿Sí? El de columnas es para discretas, el de la ojiva es para discretas o continuas, y vamos a ver cuál es el gráfico que corresponde para cuando tenemos una variable continua, ¿sí? Que ahora acá no tenemos, ¿sí? En este ejemplo solo teníamos discreta. Con esto estaríamos viendo, cuando tenemos una variable cuantitativa discreta, cómo hacer la tabla de distribución de frecuencia, qué gráfico le podemos asociar. Ustedes hicieron todos los cálculos de la media, la mediana, el modo, el cuartil, ¿sí? Bien. Eso lo hicieron a mano para entender cuál es el procedimiento, qué es lo que estamos haciendo, pero con Excel también podemos hacer alguna cosita más que nos va a ayudar. Los que tienen Excel, y si van a datos, acá hay una solapa datos, fíjense que diga análisis de datos acá a la derecha. No sé si se alcanza a ver. Y entonces, si tienen los datos desplegados, pueden hacer un clic sobre análisis de datos y va a aparecer una serie de funciones que nos ¿Hubo permiten... de hipótesis es lo mismo? ¿Cómo? No, no es lo mismo. No, porque vi hipótesis pero no veía datos. ¿Encontraste datos? No, no sé qué toqué. Encontré... Está al lado de fórmulas antes de revisar. Fíjate acá arriba de todo, archivo, inicio, insertar, disposición de la página. Ay, no sé qué... Tengo análisis y sí. Se me fue la barra de herramientas. ¿Cómo era para volver? Fíjate si no está oculta con acá haciendo un clic ahí. ¿Ves archivo? Te veo. ¿Ves archivo, inicio por lo menos? Sí. No. A ver, para. Sí, archivo inicio lo veo. Y ves así símbolos abajo. Todo lo de abajo me falta. Ah, parate acá a la derecha, debes tener esto, te debe estar pasando. Sí, toqué algo recién. Ay, para que no te veo. Ahí está. Si vas para arriba, acá, tengo los comentarios ahí, tiene que venir para abajo. No, ahí no. Inicio. Sí. Toca inicio cualquiera y te tendría que aparecer. aparecer. Y el cosito este. Ay, gracias. El pinchecito este que está acá te ancla para que no se te vuelva a borrar. ¿Sí? Listo. Sí, ya está, gracias. Busquen datos, se paran en datos, aparece un montón de cosas, pero lo importante es acá que aparezca análisis de datos. ¿Les aparece análisis de datos?
Bueno, si no les aparece, vayan a A mí no. archivo, opciones, acá abajo. Una vez que dan opciones va a aparecer esta ventana de diálogo. Van aquí casi al final, complementos. Van aquí en ir, al final un botoncito que dice ir, y fíjense que herramientas para análisis, no la que dice herramientas para análisis B corta, B larga, A, esté tildado. Si no está tildado, lo tildan y dan a aceptar. Estaba tratando de seguirlo, pero Empiezo de encuentro- nuevo. Archivo, opciones, sí, estaba ahí, pero pasaron cosas. Opciones complementos. generales para trabajar. Complementos, ¿estás? Eh, Está casi al General, final. fórmulas, revisión, complementos. Genial. Hay un botoncito acá que dice ir, abajo de todo, al lado, cerca de aceptar. Sí, Ir. genial. Y acá, herramientas para análisis, tiene que tener un tilde. Ah, está bien, ok. Y si das a aceptar, te va a aparecer análisis de datos aquí a la derecha. Genial, ahora aparece. Bien. Entonces, cuando estamos ahí, análisis de datos, damos ahí y vamos a estadística descriptiva. Marcamos el cuarto, creo que cuarto, quinto, un poquito más, el sexto, estadística descriptiva. Dan a aceptar. Le van a poner el rango donde están de entrada de los datos. Ah, no tengo Recuerden los que rangos va puestos. solo para datos desplegados. Ay, no me aparece a mí. Me aparece rango de entrada. Y dale un clic sobre la flechita. Hay una flechita acá, al lado del cuadrito. Que no lo veo a usted mientras estoy en el Excel. No sé por qué no me aparece el cuadrito al costado. Análisis de datos. Lo que pasa es que yo no había agarrado ningún dato, por eso no me los marca. Bueno, ahora si te parás ahí, los marcás. Ok. Marcás el rango. Está por columna. ¿Sí? Y lo importante, si pusieron la fila 1, que es el título de la variable, el nombre de la variable, tienen que poner rótulos en primera fila. Y lo que le vamos a pedir, que nos saque los resultados en una hoja nueva y que nos dé un resumen de estadísticas. ¿Estamos hasta ahí? Sí, estoy tratando de... Yo voy por el rango. Ah. Ahí está, el ¿Marcaste el rango? rango de entrada ya lo puse. Bueno. Le pongo a aceptar. No, espera un poquito. Dice columna y está de la A1 a la A31 los datos en el rango. Ay, yo tengo otra cosa, pero le pongo ese rango. ¿Qué pusiste acá en el rango de entradas? De la 2 a la 31. Ah, de la 2. Bueno, si le pusiste la 2, no marqué rótulos en primera fila. Si pones A1, y yo recomiendo que pongan el nombre de la variable, así el resultado que sale saben de qué están hablando. Volvé a cambiarlo y poné desde A1 a A31. Rótulo en primera fila y marcamos resumen de estadísticas. Y una vez que tenemos eso, damos a aceptar. ¿Por qué pido que tenga ya la variable ahí? Porque entonces dice cantidad diaria de llamados a sistema, con lo cual tienen el nombre de la variable. Y fíjense que tenemos la media, tenemos la mediana, tenemos la moda, tenemos el desvío estándar, tenemos la variancia, tenemos dos medidas más que no vimos todavía, que es la kurtosis y la asimetría. Tenemos el rango. ¿Vieron lo que era el rango, no? ¿Se acuerdan? ¿Qué era el rango? Ay, sí, es era el rango. El mínimo, ¿se acuerdan lo que es, no?
Y el máximo también, ¿no? Para el diagrama de caja tuvieron que buscar el mínimo y el máximo, ¿no? El mínimo valor de la variable y el máximo valor de la variable. El rango es justamente la diferencia entre el máximo valor Y el y el mínimo. mínimo valor. Es decir, entre qué está, o sea, cuál es el rango de variación de la variable. Entre el mínimo y el máximo. Obviamente el rango es 18, porque 23 menos 5, 18. ¿Sí? 18. La suma tiene la suma de todos los llamados, o sea que en los 30 días se hicieron 424 llamados, que después la suma dividido la cuenta, que es la cantidad de observaciones en los 30 días, me da la media que tengo 14, 13. ¿Sí? Entonces, para hacer la estadística descriptiva, si tienen los datos desplegados, no los datos agrupados en una tabla de distribución de frecuencia, es más fácil hacerlo por acá porque directamente Excel se encarga de hacer todos los cálculos. ¿Sí? El único problema es con el modo, que a veces, si hay varios modos, hace un lío. Pero bueno, básicamente sirve para mirar eso. No tenemos los cuartiles, ni tenemos los percentiles, pero tenemos muchas de las medidas, ya las tenemos calculadas aquí. No calcula el coeficiente de variación, pero ustedes podrían calcular fácilmente el coeficiente de variación porcentual. ¿Cómo se calculaba el coeficiente de variación? ¿Se acuerdan? No. ¿El cálculo de la varianza? Nadie se acuerda, el otro día lo hicimos, lo calculamos. No, pero la varianza es otra cosa. El desvío sobre el No promedio. escuché la pregunta, perdón. Eduardo, ¿cómo? Desvío sobre el promedio. Muy bien, Eduardo. Es la desviación estándar o desvío dividido el promedio y lo multiplicábamos por 100 para ponerlo porcentual. ¿Sí? Lo calculamos el otro día, 38,20. ¿Sí? ¿Y para qué servía el coeficiente de variación? ¿Se acuerdan? Para ver la dispersión que hay. Eso, para ver si los datos eran homogéneos, estaban cerca de la heterogéneos. media o estaban alejados de la media, ¿no? Y creo que Carlos le dio una regla, que si tenía más del 20%, o sea, si este número ahora es más grande, 20, decíamos que los datos no eran muy homogéneos y que la media aritmética no era muy representativa del conjunto de los datos. ¿Y qué variable y qué medida íbamos a usar en lugar de la media para representar los datos? La mediana. Eso, la mediana. Después les voy a pasar un pequeño artículo que creo que salió en un diario, donde justamente hay un pequeño cuentito sobre la mediana. ¿Sí? ¿Por qué usamos la mediana? ¿Saben por qué intentamos usar la mediana? No. Porque la media aritmética se ve influenciada por los valores extremos. Ah, sí. Y entonces les voy a mostrar qué pasa si uno de los días cualquiera, yo voy a usar el último para lo que sea, podría usar cualquiera, acá están ordenados, pero voy a usar el último así, que en vez de 23 haya habido 230 llamados. Pasó algo extraordinario y se cambiaron los valores. Les voy a hacer lo mismo que hice recién, la estadística descriptiva, los mismos datos, nada más que ahora el rango de salida lo voy a poner aquí al lado de los datos anteriores. ¿Sí? Fíjense qué pasó. La media aritmética, ¿se movió o no? Sí, bastante. Bastante. ¿Qué pasó con la mediana? Da igual. Da igual. Exactamente. La moda sigue igual. Pero sí, fíjense que el rango ahora pasó de 18 a 225. Es decir, el problema que tenemos es que si hay algún valor extremo, y vamos a hacer el diagrama de caja ahora,
Voy a insertar un diagrama. Ahí de encontré el error ahora que usted marcó de nuevo. Yo no agarré desde la línea 2 porque no agarraba el título. Ah, bien. Ok. Fíjense ahora que hago el diagrama de caja con ese 230. Miren cómo quedó el diagrama de caja. Se ve que hay un valor extremo acá, ¿no? O sea, la caja quedó toda concentrada acá abajo y apareció el 230, ¿sí? Claro. Quiere decir, ¿qué pasa cuando me dan un conjunto de datos y me pasa esto? Lo primero que tengo que hacer es preguntarle al responsable de los datos si realmente este número 230, que acá es ficticio, realmente ocurrió. Che, ¿qué pasó ese día? Y dice, no, fue un desastre, se rompió todo, nos vivían locos llamando, y entonces sí es cierto, no pasó nada, ese día no pasó nada. Che, ¿y por qué hay un 230? Pueden revisar y a lo mejor sí volver al original 23, que era el dato original que yo tenía, digamos. Y fíjense que si vuelvo al dato original, mi diagrama de caja vuelve al valor original, ¿sí? Vuelve a tener cierta consistencia. Entonces, nos permite mirar el coeficiente. Y miren el coeficiente de variación a cuánto habrá ido. Yo acá lo vuelvo a calcular. Fíjense el coeficiente de variación a cuánto fue. De 38 pasó a 189. Es decir, tenemos ahí un efecto muy importante en el cálculo de los promedios, y entonces sabemos que los datos están mucho más dispersos que lo que estaban originalmente, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de situaciones que se nos pueden presentar cuando estamos analizando un conjunto de datos, ¿sí? La otra cosa que puede pasar es que yo ahora voy a crear una nueva variable acá donde estoy sumándole 3 llamados diarios. Pasó que nos perdimos siempre todos los días 3 llamados. Cosa irreal, pero para que ustedes vean qué pasa. Entonces yo voy a tomar a una nueva serie a la cual a los datos originales le estoy sumando 3 llamados. No, 3, no, 23. A 2 más 3. ¿Sí? ¿Qué imaginan que va a pasar con el promedio, con el desvío estándar, con la moda y la mediana? Va a aumentar. Va a aumentar. ¿Y en cuánto va a aumentar? De 3 en 3. Debería aumentar de 3. Entonces voy a hacer ahora de nuevo, voy a hacer la nueva serie, voy a hacer con datos, analizar datos, estadística descriptiva, cambio la serie por la nueva serie, ¿sí? Lo voy a poner en una hoja de salida aquí al lado de esta, para poder comparar, resumen de estadística, dejo todo otro igual, y ahí tengo. Vamos a pensarlo con la serie original. Me olvido por un momento de el que yo hice ahí extrañamente. Fíjense lo que pasó con la media. De 14 a 13, como yo le sumé 3 a todas las unidades, la media se corrió 3 unidades pura y exclusivamente. La mediana también 3 y la moda 3. Pero miren el desvío El rango estándar. queda igual. Eso. Cuando yo sumo o resto una constante, o sea, si desplazo la distribución en 3 unidades a izquierda o derecha, se cambian las medidas de posición, pero no las medidas de dispersión. ¿Sí? Claro. Entonces, eso también es importante porque permite muchas veces hacer cálculo fácil, porque si sé que la cantidad de llamados se aumentó en 3 unidades siempre, bueno, no necesito hacer todos los cálculos. Sí, hoy Excel es fácil, pero antes yo podía volver a repetir mucha de la información, o casi toda, sin necesidad de tener que hacer el cálculo detallado, observación por observación. ¿Sí? Y esta es lo que se llama una de las propiedades de la media aritmética, que si yo sumo o resto una constante, la media aritmética, la mediana y la moda se mueven en esa cantidad, o se mueven hacia derecha o izquierda según sume o reste,
pero las medidas de dispersión no cambian, ¿sí? Y fíjense qué pasa con el coeficiente de variación. Como el coeficiente de variación depende del desvío estándar que no cambia y la media aritmética se mueve, el coeficiente de variación, como en este caso subí 3 unidades, o sea, sumé, bajó, pero si yo hubiese restado 3, se hubiese agrandado el coeficiente de variación, ¿sí? Entonces son todas propiedades de la media aritmética, básicamente, y de las distribuciones cuantitativas, ¿ok? Bien. Con esto estamos cerrando un poquitito todo lo que es descriptivo para variables cuantitativas, ¿sí? Discretas. Lo mismo ocurre con la propiedad de la media para cuantitativas continuas. ¿Ok? Si después quieren, yo les puedo compartir este Excel. Ahora lo voy a cerrar. Para poder seguir trabajando. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna situación que quieran preguntarme, alguna aclaración? ¿No? No, Bien. me trabé en el Excel de cómo lo estaba haciendo, profe, pero tomé nota y voy a ver si me sale. Ok, si no le preguntan a Carlos cualquier cosa. Ok. Bien. Hugo, Ahora les voy a mostrar. Hugo, la autoevaluación no es con Excel, ¿no? Perdón, Carlos, Eduardo. La autoevaluación no es con Excel, ¿no? No, vamos a hacer cálculos más sencillos, los pueden hacer ustedes sin Excel, ¿sí? Lo importante de aprender estadística con Excel es que muchos de los cálculos los hace Excel y no los tienen que hacer a mano ustedes en una calculadora. Esa es lo que estamos intentando ayudarlos a que aprendan a usar Excel, porque les va a facilitar después en la vida real el uso, no porque sea obligatorio para estadística aprender Excel. Pero fíjense que da muchas ventajas porque permite hacer los cálculos casi automáticamente, permite hacer los gráficos fácilmente, que a mano ya hoy nadie hace ese tipo de cosas, ¿no? Pero ¿Está? podemos hacerlo en Excel, sí. Sí, claro, el que quiere puede usar Excel sin problema, sí, sí. Eduardo no lo quiere usar, bueno, no me preocupa, digo, pero mientras más aprendan a usar Excel, más fácil le va a resultar hacer las cosas en estadística y para presentar datos, ¿ok? Bien, entonces, voy a compartir ahora aquí. En la introducción a la estadística que compartí, tienen un poquitito esto. Fíjense que está hecho con estadística descriptiva, que es lo que acabamos de hacer, para que ustedes los vean. Bien, ahora vamos a trabajar con datos agrupados para hacer análisis univariados. ¿Cuándo usamos datos agrupados? Cuando tenemos variables básicamente cuantitativas continuas. ¿Y qué significa hacer datos agrupados? Es que vamos a hacer intervalos de observación de la variable, ¿sí? Fíjense que acá tenemos, esto dice la distribución de frecuencia representa la edad de las personas que trabajan en una pequeña empresa, ¿sí? Y entonces hacemos intervalos de edades y contamos la frecuencia, cuántos tienen entre 20 y 25, cuántos entre 25 y 30, cuántos entre 30 y 35, cuántos entre 35 y 40, cuántos entre 40 y 45. Acá hay que tener una pequeña observación, porque hay que definir, fíjense que yo tengo, si tuviera 25 exactamente, no sé si ponerlo acá, en este intervalo o en este intervalo, ¿sí? Entonces hay que definir dónde estamos definiendo que el 25 se incluye, ¿sí? Porque tenemos el límite inferior y el límite superior, ¿sí? Y entonces muchas veces lo que hacemos es definir que el límite superior de los intervalos está incluido en ese intervalo y el que le sigue no está incluido.
lo que se llama en matemática intervalos abiertos, intervalos cerrados. Yo no sé si cuando vieron la parte de matemática hablaron de intervalos abiertos y cerrados. No. Bien. Básicamente, ¿qué significa? Que si yo tengo el intervalo cerrado en el límite superior, si me toca 25, una de las edades, entra en este intervalo, y si me toca y no entra en este, lo cuento en este, en el primero y no en el segundo. Si me tocara una edad de 40, ¿en qué intervalo lo contaría? Pensando que este es el intervalo 1, el 2, el 3 y el 4 y el 5. En el 3. 4. En el 3. El que tiene un número 3, pero no es el 3, es el 4, En ¿no? el 4. El 4, porque el 4 tiene el igual. Claro, entonces, Mayor o igual. claro, ahí tiene, bueno, acá está hecho con el 25 que no, bueno, importante eso, yo lo hice cerrado a la derecha, pero como está escrito acá, con menor Claro. igual y menor, es Yo abierto le iba a a la decir derecha. que complicado, no era más fácil, pero no veía, porque bueno, uso lentes, pero no veía el mayor o igual. Claro, ahí es fácil de darse cuenta, si yo pongo Claro. mayor igual o menor igual, sí. Fíjense que, o en el límite, a ver, acá arranca bien porque es de 20 hasta 45. Si tuvieron 45, muchas veces ¿qué hacemos? Cerramos el intervalo también, el último intervalo menor o igual de 45, ¿sí? Bien, entonces, tengo esta tabla de distribución de frecuencia con sus frecuencias, ¿sí? Y tendré que ver qué representa cada número. Por ejemplo, pregunta, ¿qué representa el 5? ¿Qué representa el 5 en este caso? Eran trabajadores... La cantidad de trabajadores que están en ese rango de edad. De Exactamente. 31 a 35 años. Exactamente. Muy bien. ¿Cuántas personas trabajan en la empresa? 15. 9, 10, 11, 15. Muy bien, 15. Eduardo, muy bien, todos 15. ¿Cuál es la media para esa distribución de frecuencia? ¿3? No, no es tan fácil. No es tan fácil. Ahora vamos a ver cómo calculamos la media cuando tenemos datos agrupados, ¿sí? ¿Cuál es el intervalo modal? El intervalo modal es el que tiene mayor frecuencia. El que está entre 30 y 35. Muy bien. ¿En qué intervalo se encuentra la mediana? En el 35 al 40. No, hay que calcular la mediana. No. ¿Cuántas observaciones tenemos? O sea, ¿cuántas personas hay? 15. 15. 15. ¿La mediana cuál va a ser? La que tiene más cantidad de observaciones, 5. No. Esa es la moda, No. Ricardo. En moda. El móvil. La mediana es la posición del... Primero tenemos ¿La que que más calcular se repite? Primero No. tenemos que calcular la posición. ¿Cuál sería la posición de la mediana? La 50. El 50%. Eso, pero ¿y cuántas observaciones en total tenemos? 15. Está entre 15. 7 y 8. 7. 7,5. 7, La 7 y la 8, y la promediaríamos, Claro, ¿no? entre la 7 y la 8. Sí. Bien. ¿Y dónde está la 7 y la 8? Espere que lo En el, en el Entre de 30 y 30 a 35. 35. Exactamente, porque hay 2 en el primero, más 4, 6, y la próxima es la 7 y la 8, digamos. La otra es las 8. La 5 que tengo acá es la 7 y la 8. Con lo cual, el intervalo en el cual se encuentra la mediana es el de 30 a 35. Muy bien. Bueno, ahora hay que hacer el histograma y el polígono de frecuencia, y vamos a describir, y podríamos construir la tabla de distribución de frecuencia, lo mismo que hicimos antes. Entonces vamos a ver. Acá podríamos partir con esta tabla de 20 a 25 y la frecuencia, que era esto. O sea, lo que tenemos de información es los rangos del intervalo, la frecuencia absoluta, ¿sí? 2, 4, 5, 3 y 1, que eran los datos. Aparece acá una necesidad de calcular lo que se llama el punto medio, o también se llama marca de clase. Punto medio o marca de clase. ¿Qué es el punto medio o marca de clase? Básicamente es el promedio que hay
Si sumamos el límite superior y el límite inferior de cada intervalo, obtenemos un promedio de ellos, llamamos punto medio o marca de clase. ¿Por qué hablo de las dos nomenclaturas? Porque para algunos libros se sigue usando punto medio, para muchos se llama marca de clase, pero es lo mismo. Fíjense que es el punto medio del intervalo, de 20 a 25 es 22,5, de 25 a 30, 27, y ahí tenemos la marca de clase. ¿Podemos calcular la frecuencia acumulada? Sí, era fácil, porque era la absoluta hasta la acumulada hasta el intervalo anterior, más la de correspondiente a ese intervalo. 0 es para los menores de 20, y la de ese intervalo es 2, la otra es 2 más 4 me da 6, 6 más 5 me da 11, 11 más 3 me da 14, 14 más 1 me da 15, ¿sí? Con lo cual puedo calcular frecuencia absoluta acumulada, relativa acumulada, puedo calcular todas las frecuencias que yo necesito. ¿Está? Para calcular la media, ¿cómo la calculábamos cuando teníamos los datos en tabla de distribución de frecuencia con los datos de cuantitativa discreta? ¿Cómo hicimos el otro día? Ustedes lo calcularon. ¿Qué tomaban? El N más 1 sobre 2. No, para calcular la media, el otro día ustedes hicieron un cálculo con la tabla de distribución de frecuencia usando algo. Ustedes me mostraron. O pueden mirarlo en lo que hicieron. A ver, tengo acá lo que hicieron con Sí. Carlos, de la cantidad de... no es la Es sumatoria N más 1. N No. más 1 dividido 2, ¿no era? No. No es la sumatoria de La sumatoria de... XY por la frecuencia acumulada sobre N. De nuevo. Ajá. La frecuencia, no, es XY por la frecuencia acumulada sobre N. Es XY por la frecuencia... No, la acumulada no, la absoluta. Sí, absoluta. De cada intervalo, ¿sí? Y después sumaban eso a través de todos los valores de la variable y lo dividían por n. por N menos 1. Bien, acá no tenemos un XY, porque acá tenemos de 20 a 25. ¿Se ve? Ya no Sí. tenemos un XY como teníamos antes, que era 5 llamados, 6 llamados, 7 llamados. ¿Y en ese caso se puede usar el punto medio? Claro, lo que hacemos es, tomamos el punto medio y lo multiplicamos por la frecuencia absoluta. ¿Qué es esto que está aquí en esta columna G? 22,5 por 2, 27,5 por 4, 32,5 por 5. Y una vez que tenemos eso, hacemos lo mismo que hicimos antes, hacemos la sumatoria de todo eso. Esto me da 472,5 dividido la cantidad de observaciones, que en este caso son ¿cuántas? 5. No, No. 15. 15. 15, calculamos el promedio. O sea que el promedio en este caso sería 472,5 dividido 15. 15. ¿Bien? Entonces, dice acá una nota, con esta estructura no podemos utilizar las funciones de análisis de datos. ¿Por qué? ¿Imaginan por qué no podemos usar las funciones de análisis de datos? Porque no tengo los datos desplegados y acá estoy representando a los dos elementos que están de 20 a 25 De 20 a 25, 25 como un 22,5, digo, todos los que están ahí Agrupados. adentro en realidad es como si tuvieran 22 años y medio, lo cual no es cierto, con lo cual el análisis de datos de Excel no lo puedo utilizar si tengo datos en una tabla agrupada. Ahora, si yo tengo los datos de la edad desplegada, yo puedo hacer exactamente el cálculo con el análisis de datos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes estuvieron trabajando con la encuesta a egresados, creo, ¿sí? Sí. Bien. Y acá ustedes tenían, por ejemplo, si quisiéramos ver la edad,
nosotros teníamos la edad y teníamos todos los datos desplegados, excepto algunos que no contestó, como este que puso, no contestó. Yo podría calcular el No lo estamos promedio de viendo, edad profe. con toda la información que tengo. No lo estamos viendo. ¿Ah, no? No se ve. No, No, está quedó en la, tenemos- quedó en la tabla compartiendo lo anterior. mismo. Ah, no, Una planta. perdón. ¿Cuál es el Excel? Esta, encuesta de egresado. Ah, tengo que salir y volver a compartir. ¿Ahora sí? Sí, sí. Bien. Si ustedes venían a esta que estuvieron, yo tengo abierta la que no trabajaron, tengo la Ahí original. tiene puntualizado todas las edades. Y acá tengo, entonces sí yo podría calcular el promedio de edades directamente claro. con el análisis de datos, ¿sí? Pero si yo tuviera la tabla de distribución de frecuencia, ya no podría hacer el cálculo con la función esa. Creo que no sé si hicieron lo que trabajaron, no, trabajaron hasta la discreta, no trabajaron la continua. Bien. Con Carlos trabajaron la discreta, pero no trabajaron la continua. Bien. Profe, ¿hay forma de que nos pase también ese Excel? Porque le sacamos fotos nosotros nada más. ¿A qué Excel? El que hicimos con Carlos. Está subido a la plataforma, ¿eh? Ya está Mari, subido. están, yo los bajé subido. hoy. Listo. Sí, están, yo los bajé ya. Me parece que están en base de datos, hay 2 trabajados, genial, el que genial. dice, el que tiene un 2 es el que más cosas tiene. Sí, Sí, está en la plataforma. está con el mismo nombre, están con el 0, 1 y el 2. Exactamente. Y pueden usar cualquiera de los 2. El 2 tiene todos los datos. Bien. Vuelvo a compartir entonces esto de la presentación que estábamos viendo, ¿sí? Entonces, ahí dijimos que si tenemos datos agrupados no los podemos trabajar. Acá estamos calculando el modo con una fórmula que ya nosotros no queremos usar, únicamente vamos a identificar el modo en qué intervalo está, y lo mismo la mediana. Acá tiene toda una fórmula que nosotros no usamos, directamente vamos a usar la posición, en qué intervalo está el modo y la mediana, ¿sí? La media, bueno, acá está puesta con la fórmula del X sub I por la frecuencia absoluta, o lo reemplazamos por el punto medio multiplicado por la frecuencia absoluta dividido de n, ¿sí? Y acá, si tuviéramos que calcular el desvío estándar o la variancia, también tomamos el punto medio menos la media, lo multiplicamos por la frecuencia, y la lógica es exactamente la misma, ¿sí? O se puede usar esta fórmula de trabajo, que es el punto medio o el valor de la variable elevado al cuadrado por la frecuencia menos n por la media dividido n menos 1. Es decir, cualquiera de estas fórmulas se pueden usar. Si tenemos datos agrupados, el X sub I lo que pasa a ser, en vez de ser el valor absoluto de la variable, es el punto medio de cada uno de los intervalos. ¿Ok? Bien, ustedes ya vieron cuartiles y deciles. Bien. Pregunta ahora. Ahí ya teníamos los intervalos calculados, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿cómo construimos estos intervalos? Para eso calculamos el rango, que antes les había preguntado. El rango, recuerden, que es el máximo menos el mínimo. Vamos a definir cuántos intervalos queremos. Normalmente tomamos entre 5 y 15 intervalos, depende mucho del número de observaciones que tengamos, porque si tengo pocas observaciones no puedo hacer 15 intervalos, ¿sí? Para muestras de hasta 120 datos, los datos de intervalos se pueden calcular haciendo raíz de n. Luego hacemos el resultado del rango dividido la cantidad de intervalos que hemos definido, que podría ser por esta función raíz de n, y redondeamos para siempre hacerlo hacia arriba, y obtenemos, digamos, los intervalos construyendo el límite inferior, que sería el que contiene al mínimo de las observaciones que tenemos, más la amplitud, y eso nos va a dar el límite superior. El límite superior más la amplitud nos da el otro límite superior, e iteramos a través de todo eso para construir los intervalos de la tabla de distribución de frecuencia. Una vez que construimos los intervalos, lo que vamos a tener que hacer
es hacer el conteo que corresponde a cada uno de los intervalos que tenemos ahí y construir una tabla de distribución de frecuencia exactamente igual que veníamos construyendo para los datos de cuantitativas discretas, es decir, porque las columnas siguen sirviendo las mismas, o sea, no cambian. Pero sí lo que va a cambiar es la distribución, el gráfico que vamos a utilizar, que es el gráfico que se llama histograma. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con el de barra? Que el histograma, como estamos hablando de continuidad, las barras tienen que estar pegadas, ¿sí? Entonces la diferencia entre un gráfico que nosotros tenemos, que se llama de barras o columna, lo pasamos a un histograma haciendo que las barras estén contiguas una de la otra. Fíjense que acá volvemos a renombrar que tenemos que ponerle el título, el nombre del eje X y el nombre del eje Y, que podemos poner frecuencia absoluta relativa, o lo que sea. Y el gráfico, o podemos hacer un polígono de frecuencia, que es parecido al que hicimos antes como la ojiva, nada más que en vez de usar la frecuencia acumulada, usamos la frecuencia absoluta. También volvemos a repetir título, nombre del eje X, nombre del eje Y, ¿sí? Y este sería la ojiva o gráfico acumulado, que es el que hicimos en el otro caso para la discreta también. Nada más que ahora lo vamos a hacer con los intervalos de confianza, los intervalos que construimos. ¿Sí? Nosotros construimos intervalos y vamos a hacer eso. ¿Sí? Bueno, y el boxplot está explicado acá, pero ustedes ya lo vieron con Carlos. Para terminar con esta parte de descriptiva, y ahora vamos a trabajar un poquitito con una variable continua, tenemos que hablar de si las distribuciones tienen asimetría o no. ¿Cuándo decimos que una distribución es simétrica? Cuando la media aritmética, que vamos a denominar mu, la mediana y el modo coinciden. Si los tres valores coinciden y la forma típica es de una campana, vamos a decir que la distribución es simétrica. Si la media aritmética, la mediana y el modo tienen este orden, la mediana más a la izquierda, perdón, la media aritmética más a la izquierda, la mediana y el modo en ese orden, decimos que hay asimetría izquierda. Piensen que la asimetría izquierda significa que la parte más finita de la distribución está a la izquierda, por eso llamamos asimetría izquierda, porque la parte finita está hacia la izquierda. Si el orden es modo, mediana y media aritmética, es decir, la parte finita está a la derecha, vamos a decir que la simetría es a derecha, ¿sí? Con lo cual, ahí también ustedes pueden empezar a ver cuando tenemos una distribución asimétrica, simétrica, y si es asimétrica, hacia qué lado tiene la simetría. Bien, con esto estamos terminando, básicamente para cuantitativas continuas, ¿qué es lo que tenemos? Para hacer un ejercicio, vamos a tomar esta encuesta de egresados que ya tenían acá, vamos a tomar los licenciados, o los técnicos, que creo que son menos. ¿Cuántos tenemos técnicos? Bien, tenemos 60 y algo. ¿Sí? Vamos a hacerlo con los técnicos. Y vamos a tomar la edad. Y vamos a eliminar a aquellos que no contestaron la edad. Con lo cual, si ustedes quieren, y quieren que trabajemos en conjunto, o prefieren que trabaje yo, si quieren trabajar en conjunto, tendrían que abrir el archivo de encuesta de egresado licenciado en Administración 2019, cualquiera de ellos, el original o cualquiera de los dos trabajados, y agregamos el trabajo con la variable cuantitativa continua. ¿Cómo quieren trabajar? ¿En archivos estaba? Estaba en archivos. Yo voy a trabajar con el... ¿Cuál, profesor? ¿Es base de Porque datos? Eso, base Porque de hay datos. dos. El archivo se llama encuesta egresados.
licenciada. ¿Esa está en administración. colgada, esa está colgada en el campus, esta Sí, encuesta? en Sí, archivo. el tema es que no la trabajamos. Hay Sí, dos. sí, la la trabajamos? trabajamos. ¿En qué Está momento? cargada, Hay una que Ana. está trabajada, dice, Hay y hay dos que otra que están no. trabajadas. ¿Pero quién las trabajó? ¿Nosotros? ¿En qué momento? Sí, con Carlos. Con Carlos. Cuando la lo trabajamos con el profesor. El archivo que hay que abrir es el original o los que trabajamos. No, pueden usar el que dice 2 si quieren. ¿El que dice cuál? Dos. Dice 2, tiene un 2 al final. No sé cuál es. Ahí está, ahí lo tengo. Bien, nos paramos en la solapita de técnico, no sé si se está viendo el Excel mío. Sí, yo lo veo. Sí, se ve. Sí. Bien. Entonces nos paramos en la que dice, en la solapa que dice técnicos. Y vamos a trabajar con la edad. Primero tendríamos que construir los intervalos. Y para construir los intervalos lo que vamos a hacer, yo para hacerlo más sencillo, me voy a copiar esta columna en una nueva hojita. ¿Sí? Y voy a llamar edad técnicos. ¿Sí? Como para tenerlo. Entonces ahora la voy a ordenar. ¿Sí? Para que nos sea más fácil cuál es el mínimo y cuál es el máximo. ¿Cuánto es el mínimo? Acá lo están viendo. 22. Entonces el X mínimo igual 22 años. El X máximo igual 45, ¿no? Sí. El rango, ¿cuánto va a ser? 45 menos menos 22. Más 45 menos 22. Muy bien. Dijimos que para calcular la cantidad de intervalos teníamos que ver la cantidad de observaciones que tenemos, el N, cuántos teníamos, contemos la cantidad de casos que tenemos. Dice que tenemos 65. No sé si todos llegaron a eso. Y mirando lo que teníamos acá, decíamos que usábamos la estructura de hacer la raíz cuadrada de n para calcular el Q, que es la cantidad de intervalos. Entonces el Q, no, ahí no, acá, Q, que sería la cantidad de intervalos, es igual a la raíz de la cantidad de observaciones, y dice que vamos a hacer 8 intervalos. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto va a tener de amplitud el intervalo? Para calcular la amplitud, ¿sí? ¿Se ve la presentación o se sigue viendo el Excel? Pues nunca sé cuándo me cambia. No, ahora se sigue viendo el Excel. Entonces, espera que los muestro, así saben de dónde estoy sacando las cosas, si no, no se va a entender. De esta hoja, que es la hoja 44, calculamos el N, me da 8 intervalos, y para calcular la amplitud es el X máximo menos el mínimo, o sea, el rango, dividido 8 y me da la amplitud del intervalo, 3,25. Vamos a ver cuánto nos da a nosotros. A ver, cambio al Excel, a ver si se ve. ¿Ven el Excel o siguen viendo la presentación? No, Sí, esa es la ahora estamos presentación. viendo la presentación. La presentación.
Ay, hay que salir y entrar todas las veces. Bien, no importa, acá estamos. ¿Sí? Entonces, la amplitud dijimos que va a ser igual a ¿qué era? El X máximo menos X mínimo. Era el rango, o lo que es el rango, Dividido Q. dividido Q. Dividido 8,062. Eso, dice que 2,85. Bien, lo que podemos hacer es, esto se puede redondear a 2,9, pero yo ya que estoy ahí, la amplitud la redondearía a 3. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el primer intervalo, el límite inferior, ¿cuánto sería? Y el límite superior, ¿cuánto sería? El límite inferior, 22. 22. 22 y 25. Eso. Puedo hacer una triquiñuela que es igual el límite inferior más 3. ¿Sí? Ahí me da 25. Después el límite superior siguiente, inferior siguiente es lo mismo que el 25. Entonces lo copio, digo más el H2 que me da S. Y acá arrastro, ¿sí? Y me da 28. Y ahí voy a tener los intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos. ¿Sí? Tenemos que definir una regla. Si en el 25 tengo el límite superior incluido o no. En general, como estaba la tablita esa para seguir la misma lógica, el 25 no está incluido acá, ni el 28 ni el 31, están incluidos en el intervalo siguiente. Con lo cual lo que tendríamos que hacer es calcular la frecuencia. ¿Al revés no era? La frecuencia. La idea es que yo no quiero poner los símbolos porque después me molestan, pero vamos a hacer una aclaración acá. Profe, perdón, por como estaba en la otra tabla, ¿no sería del 22 al 25 y el siguiente es del 26 al 28? No, es que en la otra tabla, después cuando lo miré, el menor estaba acá, ¿sí? Y es lo que estoy poniendo ahora, y acá en el límite inferior era menor o igual. Sí. O sea, se va con corchete. Al revés. Sí, bueno, yo puse ahí para aclarar, digamos. Podríamos poner los corchetes si quieren. Muy bien. ¿Sí? Cerrado a izquierda, abierto a derecha, ¿sí? Bien, lo que tendríamos que hacer es contar cuántos tengo que van a 22, de 22 a 25 sin incluir el 25. ¿Y cuántos tengo del 22, 23 12. y 24? 12. Cuento acá y justamente son 12. Bien. Ahora de 25 a 27. ¿Se animan a contarlos? No alcanzo a ver la planilla. Ah, bien, bien. No, pensé que tenías la planilla a mano. 13. 13. De 28 a 30. $11. Yo estoy contando 17 según el Excel. ¿De 28 a 30? Estaba 18. 17. 17. Sí, pues el 30 está incluido, Eduardo. Vos me parece que no sumaste el 17. Está bien, está bien. 31 a 33. 9. Muy bien, 9. 34 a 36. 8. Bueno, los cuentan ustedes y los que no tienen la planilla no lo van a ver. 37 a 39.
2. Muy bien. Ah, 2, no 3, 2. Dos. 2. 40 a 42. 2. Y 43 a 45, a 46, porque tendríamos que cerrarlo ahí en el último. Igual creo que no hay 46, pero 46. 2. ¿Cuánto tendría que sumar esto? Ah, El 65. total de observaciones. Eso, 65 que estaba ahí, que me están dando el número, y está bien lo que decís del total de observación. 65, con lo cual estamos perfectamente bien. Vamos a calcular el punto medio, o marca de clase, voy a poner para que... Bien, ¿cómo calculábamos el punto medio o marca de clase? La suma de los intervalos dividido 2. Eso. La suma del la suma del De los límite límites. de los límites, y a eso lo dividíamos por 2. 23,5. Dividido, ¿dónde tengo el dividido? Acá. 23,5. Si lo hicieron con fórmula, después es relativamente fácil, arrastrando la fórmula hacia abajo, me va haciendo el cálculo con cada una de las celdas. Muy bien. Ustedes podrían calcular después la frecuencia relativa porcentual, la frecuencia acumulada relativa y la frecuencia acumulada relativa porcentual. ¿Sí? Eso lo pueden calcular ustedes, ya más o menos. Funciona exactamente igual. Ahora, para calcular el promedio, ¿qué era lo que dijimos que teníamos que hacer? El punto medio por la frecuencia Eso. absoluta, o sea, Voy la a decir sumatoria. punto medio por La suma de los elementos sobre los elementos. la frecuencia absoluta. Absoluta. Entonces, lo voy a hacer para la primera celda, más el punto medio es 23,5 por la frecuencia absoluta, que es 12. Y si hice con esa fórmula, puedo arrastrar directamente ahí la fórmula y hacer la sumatoria de esto. ¿Sí? ¿Y esto qué sería? El numerador del promedio. ¿Ok? Para calcular el promedio, lo que tengo que hacer es la sumatoria que hice recién dividido, ¿cuánto? 65. Eso, el total de observaciones. Y dice que el promedio de edad es 30. ¿Cómo me doy cuenta si ese promedio está razonablemente calculado? Y me fijo Y Está en el cerca de la frecuencia. media. no tendría que estar en el rango. Eso, La tiene marca que de estar clase- entre el mínimo y el máximo. Si Entre yo cometí un 29,5 error, y 32,5. el valor del promedio no puede estar fuera menor a 22 ni mayor a 45. 30 razonablemente pareciera que está bien. ¿Sí? ¿Está? Sí. Bien. ¿Cuánto vale el modo? ¿O en qué intervalo está el modo? 17. 17. Pero en el modo se responde con la frecuencia o con el valor de la variable. Entre 28 y 31. Entre Eso. 28 y 31. En el intervalo 28 a, no, 29 no, 28 a 31. ¿Y la mediana? ¿También en qué intervalo? Primero calculo la posición. ¿Cómo calculaba la posición?
N más 1. N más 1 sobre 2. Sobre 2. Eso, es 65 más 1, 66, 33. y eso lo voy a poner ya con la fórmula. 33. 33. Bien. ¿Y dónde está la observación 33? ¿En qué intervalo? En el intervalo Entre 31 y 34-37. 34. No, 31, 34. Sí, 31, 34. ¿Cómo se dan cuenta? Porque es hasta el El 34. 32,5 y el 35,5. No usen la marca de clase. Díganme los límites de los intervalos. ¿Y qué columna de la tabla de distribución de frecuencia usarían para hacer eso? Para encontrar el intervalo. La acumulada. Muy bien. ¿Construimos la acumulada? ¿Alguien me dice cómo son los valores de la acumulada? 12 más 13. Esto es, para el primer intervalo es la absoluta directamente. Sí. Para el Le sumamos segundo 13. es lo 12 acumulado más hasta el 13. intervalo anterior, más la frecuencia del intervalo en el cual estoy. Y una vez que tengo eso, la puedo Y así, arrastrar pero- la fórmula. Muy bien. El 33, entonces, ¿entre qué intervalo estará? En el tercero. Eso, En la observación M. 33 está acá, porque es superior a 25, pero es menor de 42. O sea que el intervalo de la mediana es el intervalo de la 28 a 31 también. ¿Se ve eso? Sí. Sí, 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 A perfecto. 31, bueno, no sé por qué me copió a 32 acá, porque... ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el promedio, el modo y la mediana. Hugo, perdón, no termino de entender por qué es en ese intervalo y no en el siguiente. En el primer intervalo, ¿cuántas observaciones tengo? 12, En el segundo, ¿cuántas tengo? 13, Entonces, en total, ¿cuántas tengo? 25, Bien. En el siguiente tengo, 17, en total, ¿cuántas tengo? 42. Y la observación 33, ¿dónde va a estar? ¿Debajo del Está bien, 32? sí, en la tercera. Claro, porque la observación 25, la 26, la 27, la 28, la 29, hasta la 42, Están dentro de ahí hasta el Tercero. 42. sí, Está están bien. dentro del tercer intervalo, digamos, ¿sí? Sí, ¿Está? Esa es la forma de darse cuenta dónde está. Es decir, el número tiene que, no está en la 25, en el segundo intervalo no está porque hasta ahí tengo 25. está bien. Y después en ese intervalo tengo 17, con lo cual la 33 es parte de ese intervalo. ¿Ok? Sí. ¿Se entiende? Bien. Ok. También podríamos calcular, dejo de compartir un minuto. Y voy a compartir esto. Y la otra, la soldada acá. ¿Dónde está la fórmula? Ah, no está la fórmula. Sí, está acá la fórmula. Podría usar esta fórmula para calcular la variancia, reemplazando el punto medio en esta fórmula. O sea, que tendría que calcular una nueva columna que sea el punto medio al cuadrado por la frecuencia absoluta. ¿Sí? Para poder después restarle n veces la media dividido n menos 1. Entonces vamos a crear una columna que sea el punto medio al cuadrado por la frecuencia absoluta. Vuelvo para acá. Acá. Y entonces calculo acá, voy acá, punto medio
elevado, bueno, pongo un 2 por la frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces, lo que voy a estar haciendo es, podría ser matemáticamente lo mismo, es tomar el punto medio por la frecuencia absoluta y multiplicarlo por el punto medio otra vez, ¿no? Es lo mismo que el punto medio al cuadrado por la frecuencia absoluta. Hago todo eso, corro ahí y hago ahora la sumatoria, ¿sí? Y para calcular la variancia, decía que tenía que hacer esa sumatoria, entonces voy a poner esa sumatoria, menos n veces, y el n vale 65, 35. por la media, que la media dijimos que era 30, y algo, y eso me da el numerador, y todo eso dividido n menos 1, que es 65 menos 1, y cierro el paréntesis, ¿sí? Y dice que la variancia es 914, 91,79. ¿Y el desvío? ¿Cuánto sería? La raíz cuadrada. La Exactamente. raíz cuadrada de 914. La Profe. raíz de 914, ¿sí? 30,24. Bien, entonces ahí tenemos también calculada el promedio, el modo en qué intervalo está, la mediana en qué intervalo está, la variancia y el desvío. ¿Sí? Vamos Profe, a una hacer consulta. ahora... ¿Perdón? Perdón, una consulta. Sí. En la tabla de fórmulas dice, para sacar la variancia, Sí. menos n por el promedio al cuadrado, dice. ¿Es un error? Menos n por el promedio al cuadrado, acá dice. Espera que te estoy mostrando otra cosa, a ver. En la tabla de fórmulas. Sí, espérame un poquito, pero te quiero mostrar. Suma de x sub i al cuadrado por fa menos n por la media al cuadrado. Sí. Esta fórmula dice x punto medio al cuadrado por fa por n menos la media al cuadrado. Sí, pero yo tengo una, en la guía dice por el promedio al cuadrado. Claro, aparece la sumatoria de datos menos el promedio al cuadrado por FA sobre N menos 1. ¿Me la podés mostrar un segundo? Yo dejo de compartir, ¿la tenés ahí a mano? ¿O no la tenés? Si no, la busco yo. No, la tengo en papel. Espérate. La busco yo, no te preocupes. Lo tenemos eso en archivos. En tabla. Esta es una re vieja la que tengo, capaz que está mal. No, me figura lo mismo que vos decís si es en la página 7, profe. ¿De la nueva? Sí. Ahí lo miramos. Y me suena que está bien lo que dicen ustedes, que está bien la guía de fórmula y que está mal eso. Sí, en la página 7. Sí, es menos las medias al cuadrado, está bien, está correcto eso. Está correcto, entonces la calculamos mal acá nosotros. Sí, está mal ese que tenemos ahí. Entonces sería menos n, que es J10, por D8, que es el promedio. No está compartiendo, Hugo. Ah, No está perdón. compartiendo el Excel. Sí, perdón. Me olvido siempre que si no entro al Excel, tengo que salir y compartir de nuevo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bien, entonces el problema es que estaba acá.
eso, es Q10, que es la sumatoria, menos el N, que es el J1065, por D8, y lo voy a hacer por D8, que es lo mismo que la promedio al cuadrado. Ok, 28,094 y sí, ok. Sí, está mal esa filmina, sí. Es correcto el promedio al cuadrado. Gracias por mirar la tabla de fórmula, pues yo me confié sin pensar, pero está bien el N cuadrado. ¿Sí? Entonces miramos la tabla de fórmula, ¿no? Porque yo Sí, también la tabla de internamente fórmula está totalmente me guié controlada. por el resumen, bárbaro. No, ese resumen, no sé, le falta ahí, por ahí quedó afuera y no se alcanzó a ver o se chispoteó ahí algo. Pero bueno, no importa. Entonces, ahí lo tenemos. Bien. Vamos a hacer una cosa. Acá hicimos toda la tabla de distribución de frecuencia, hicimos la frecuencia, calculamos todo con la tabla de distribución de frecuencia. Como tenemos los datos desplegados, lo que vamos a hacer es, vamos justamente a usar el análisis de datos otra vez, ¿sí? Porque al tenerlos desplegados me permite usar el análisis de datos. Entonces voy a datos, voy a análisis de datos, voy a descriptiva, voy a marcar el rango de la edad de los técnicos, ¿sí? Tengo rótulas en primera fila, le pido que me lo saque en una hoja nueva, bien, esto ahí, y le voy a pedir el resumen de estadísticas. Bien, vamos a comparar estos resultados con los que yo calculé a mano. Voy a copiar esta tablita a la hoja 1. La media dice que es 29,47 contra 30,05. Fíjense que cuando yo hago el cálculo de la media con el punto medio, estoy perdiendo precisión. Este es el verdadero valor de la media, con todos los datos desplegados, 29,47 o 48. Pero no está muy lejos del valor que me da calculando el promedio con la tabla de distribución de frecuencia con los datos agrupados. Obviamente el modo lo va a calcular directamente, está en el intervalo 28 a 31 para el modo y la mediana, con lo cual el 29 que está usando para la mediana y la moda están correctas. La desviación estándar dice que es 5,41, calculada con el punto medio me da 5,30, o sea que estamos haciendo una pequeña aproximación, ¿sí? El rango está 23, mínimo eso sí, y la suma está correcta. Fíjense que afecta el cálculo del promedio y de la desviación y obviamente de la variancia el utilizar la tabla de distribución de frecuencias. Con lo cual, si tienen los datos desplegados, conviene siempre hacer el cálculo con los datos desplegados directamente. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se entendió esto que les conté? Sí, sí. Bien. Vamos a hacer un histograma a mano. ¿Sí? Para hacer el histograma a mano vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Nos vamos a apurar en la frecuencia absoluta. Vamos a insertar gráfico de columnas. Y ahí nos va a contar la frecuencia. ¿Sí? El problema que tenemos es que no están pegados los intervalos ni tenemos los límites de los intervalos. Entonces nos parábamos acá, vamos a seleccionar los datos como hicimos antes, editar, y lo que vamos a poner acá es el límite superior del intervalo. Creo que es 9, sí. Y vamos a dar a aceptar y aceptar. Pero ¿qué pasa? No nos dan los datos pegados. Puedo poner botoncito de la derecha, dar formato a la serie de datos y ancho del rango le voy a poner, a ver si le pongo 0. Fíjense que si le pongo en ancho del rango 0, me está armando el histograma
de estos conjuntos de datos que yo tengo, ¿sí? Acá está diciendo que es 12 la frecuencia para el primer intervalo, y así sucesivamente, ¿sí? Y ustedes habría que ponerle título, a ver que lo vamos a arrastrar un poquito para abajo, habría que ponerle título al eje donde corresponde. El único problema que tenemos es que le pone el límite en el medio, al poner 25 lo está poniendo en el medio. Podríamos usar los puntos medios también para decir que ese es el punto medio. Podríamos usar el punto medio, cambiamos seleccionar datos, y en vez de usar eso, usamos los puntos medios, hasta el 9, aceptar, aceptar, y entonces el gráfico nos muestra en el histograma el punto medio y la frecuencia de cada uno de los intervalos. Si quiero hacer la ojiva, como hicimos antes, me paro en la frecuencia acumulada, voy a insertar y ahora hago un gráfico de línea, ¿sí? Y ahí tendré la ojiva. También podría cambiarle y ponerle, en la ojiva sí puedo poner, y conviene poner el límite superior del intervalo, ¿sí? Y el límite superior, porque en la ojiva sí es la frecuencia hasta ese valor. El tema es que la ojiva, vamos a dar a aceptar ahí. Ah, no, ¿por qué cambié eso? Quiero los límites superiores. El único problema que tiene la ojiva es que la ojiva tendría que arrancar desde cero, con lo cual habría que generar una acumulada acá de cero. Pero por ahora lo vamos a dejar así. No sé si pasa, si modifico, si agrego desde M1, a ver qué me hace. Sí, ahí me lo tomó desde cero, pero acá tendría que agregar un rango más. Y va a ser un lío eso. Bueno, ¿sí? Y ahí sí tendría la ojiva perfectamente, nada más que acá, bueno, tengo un límite superior menor, habría que poner un 0. Pero ahí tendrían el histograma, la ojiva también armada. Recuerden que hay que ponerle títulos a los gráficos, yo acá no lo estoy haciendo, pero ustedes deberían trabajar poniéndole títulos. Ahora vamos a ver qué pasa. Esto es para construirlo desde la tabla de distribución de frecuencias. Voy a cerrar esto un poquitito. Pero si yo tengo los datos desplegados, como por suerte los tenemos, nosotros podríamos hacer directamente un histograma con los gráficos recomendados, y acá dice que va a ser un histograma, ¿sí? Y ahí me está poniendo automáticamente los intervalos que él creó, porque Excel los hace de esa forma. Fíjense, doy a aceptar y él me creó los límites, 26.7 a 31.4, me los pone en cualquier... Ah, porque... No, perdón, me hizo cualquiera. No me hizo el histograma que yo quería, me hizo un Pareto, que no quiero que me haga un Pareto. Vamos a hacer un histograma sin el Pareto. Entonces, 22... Pero fíjense que acá los intervalos me los termina poniendo con decimales. Él los arma automáticamente. ¿Puedo armarlos yo? Sí, puedo armarlos. Hay que darle los rangos para que lo haga, pero no, por ahora solo lo vamos a pedir que lo hagan de manera automática, ¿sí? Fíjense qué fácil que es, porque él me hace los gráficos automáticamente. Uno podría cambiar... modificar el rango, pero bueno, habría que ponerle los límites de manera externa, que no lo vamos a hacer, no tiene sentido que yo les enseñe. Pero fíjense que rápidamente él me hace el histograma sin necesidad de que yo le ponga los límites. Obviamente los va a hacer a gusto y placer de él, no lo va a hacer a gusto y placer mío. Si yo los quiero hacer especialmente,
tengo que hacerlo trabajando yo en ponerle cuáles son los límites que quiero que haga. Para hacer eso tendríamos que ir por otro camino, y el otro camino es datos, análisis de datos, y vamos a histograma por aquí, por el análisis de datos, ¿sí? Rango de entrada, obviamente le vamos a poner todo el rango de entrada que teníamos, ¿sí? Y los rangos de clase se los puedo dar yo marcando el límite superior de los intervalos que yo construí. Incluyendo el límite superior que está ahí en letras. Le digo que tiene rótulos y me va a porcentaje acumulado y crear gráficos. Y vamos a ver lo que nos hizo. Bueno, no nos dio exactamente límite superior 25, 28, 13. Bueno, nos hizo una pequeña triquiñuela porque no nos tomó, perdón, acá en la hoja 1, nosotros tenemos, porque nos incluyó el 25, ¿sí? Nos movió un poquitito, tendría que haber puesto, pero fíjense que hace la tabla de distribución de frecuencia automáticamente, la frecuencia acumulada, no hace el histograma en el sentido correcto, porque no tiene tiene las separaciones, pero si yo vengo acá y le pongo 0, me hace el histograma, y me está haciendo la ojiva automáticamente, ¿sí? Lo que pasa es decir, tenemos todo directamente con la aplicación de Excel. Si yo la modifico y acá pongo 24, como acá está tomando el límite superior incluyéndolo, si yo hubiese puesto 24, en 24, 27, 30, me vas a replicar lo que nosotros hicimos a mano aquí con el gráfico, ¿sí? Con lo cual tenemos herramientas para construir a mano la tabla de distribución de frecuencia, o con Excel poder construirla dándole estas instrucciones que nos permiten comparar y resolver los temas de no tener que trabajar tanto a mano. ¿Bien? Bueno. Profe, una consulta. Sí. ¿Siempre la edad la tomamos entonces como una variable cuantitativa continua? Sí, aunque esté registrada en años enteros, como la variable es una variable de tipo continua, porque es un problema de cómo yo la registro, sí la tengo que tomar como una variable cuantitativa continua, porque intrínsecamente es una variable continua. Si bien yo la tengo registrada como 22, 23, 24, 25, 26. ¿Sí? Está bien. Está bien, gracias. ¿Alguna pregunta? Nos faltan algunas cositas más de gráficos. ¿Por qué no vieron gráficos para variables nominales como el gráfico de... Bueno, ¿quieren que hagamos un pequeño cortecito de 5 minutos o 10 y volvemos? Y vemos los gráficos de una variable ordinal y nominal. Sí. Bueno, profesor, ¿le puedo pedir algo? Acá no. Bien, lo hacemos de nuevo, no cuesta nada. Hacemos de nuevo. Bien, entonces, vamos con el gráfico para cualitativa nominal. El gráfico que vamos a hacer, dijimos que era un gráfico de torta, con lo cual tomamos la frecuencia absoluta, y vamos a insertar un gráfico que sea el gráfico de torta. ¿Sí? Y ahí automáticamente me puso la estructura del gráfico de torta, nada más que me puso las categorías como 1, 2, 3, 4 y 5. Si quiero poner la verdadera categoría... No sé si soy estamos yo mirando solo, la pero pantalla, no. Claro, no estamos mirando. Perdón, es que no estoy compartiendo acá. Ahora sí.
Como el gráfico nos salió con las categorías 1, 2, 3, 4, 5, le tengo que agregar los verdaderos nombres de las categorías, me paro sobre el gráfico, botón de la derecha, seleccionar datos, y en la parte derecha, o sea, del eje horizontal, pongo editar y marco la celda donde tengo las categorías que corresponden a lo que estoy graficando. Y ahí tengo soltero, casado, divorciado. Puedo agregarle etiqueta de los datos, ¿sí? Y lo que me va a poner es el valor absoluto, pero yo puedo después, parado sobre los datos, opciones de etiqueta, le paro en los grafiquitos a la derecha donde están las barritas, opciones de etiqueta, le puedo poner en vez del valor, que es el valor absoluto, el porcentaje, y entonces me va a mostrar el porcentaje, ¿sí? Y puedo poner la posición de la etiqueta, por defecto la pone en ajuste perfecto, pero yo la puedo poner en extremo interno, en extremo externo, en el centro, digamos, ustedes pueden manejarlo, ¿sí? Lo dejo en ajuste perfecto. ¿Qué quiere decir ajuste perfecto? Que ninguna etiqueta de los números, o sea, de los porcentajes, se superpone. Tendríamos que ponerle un buen título, y entonces es distribución porcentual del estado civil de los egresados como técnicos en la UNLU 2019, ¿sí? Como técnicos. Bueno, esperen que se me fue el acento porque me cambió de idioma. Y una A menos en egresados, así queda prolijito. Muy bien, Marcelo. Bien, ¿sí? Y ahí nos quedó el grafiquito perfectamente. Lo hicimos con valores absolutos, pero el mismo gráfico de torta nos lo puede convertir en porcentaje. También la otra posibilidad es representar a través de un gráfico de columnas o de barras, y entonces marcamos nuevamente la frecuencia observada, podemos insertar, y aquí vamos a un gráfico de columnas, y nuevamente nos va a aparecer la frecuencia. Como nos vuelve a aparecer 1, 2, 3, 4, volvemos a hacer la misma estrategia de seleccionar datos haciendo botón de la derecha, y en la parte derecha de etiqueta de eje horizontal vamos y marcamos las categorías que tenemos en el gráfico, ¿sí? Y de esa forma, ahora en el gráfico también nos quedan las categorías. Si queremos poner el valor absoluto de cada columna, nos podemos parar ahí, sobre una columna, botón de la derecha, agregar etiqueta de datos, y nos pone la cantidad de observaciones que corresponden a cada una de las categorías. Obviamente tendríamos que ponerle el título, y también podríamos querer hacer el mismo gráfico, pero con la frecuencia relativa, porcentual, o la frecuencia relativa no porcentual. Pero lo vamos a hacer con la frecuencia relativa porcentual para que nos haga el porcentaje. Nuevamente es lo mismo. La forma del gráfico va a quedar exactamente igual que la que hicimos recién, nada más que ahora, si le agregamos la etiqueta de datos, en vez de ponernos los valores absolutos, nos va a poner los porcentajes. Y tendríamos que corregir también aquí, con seleccionar datos, el eje X, las categorías que corresponden, seleccionando las categorías que tiene la variable. Y ahí tendríamos el grafiquito. Podríamos modificar la cantidad de decimales, parándonos sobre los... Ah, no, hay que ponerle la cantidad de decimales acá en número, creo que es. A ver, vamos acá. En número... Ah, no, ¿dónde tengo la cantidad de decimales que le quiero poner?
Tengo que poder ponerle la cantidad de decimales. Tiene que estar acá el número. Ah. No, porcentaje no está mal. Acá. Ahí está, número, y entonces me deja poner, si estado en general no me deja las posiciones decimales. Al poner número me deja las posiciones decimales, si lo quiero con 2, nos aparece todo con 2 para que quede más prolijo, ¿sí? Recordar que hay que ponerle el título, también tendríamos que ponerle el título que le corresponda al gráfico este. No sé si teníamos el otro ahí abajo, sí. Y tendríamos los gráficos posibles que podemos hacer para variables cualitativas, tanto nominales como ordinales, ¿sí? Es decir, tenemos todas las posibilidades de gráficos que estamos usando, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Pregunta, ¿pudieron empezar a hacer la guía de trabajos prácticos? ¿Tienen alguna dificultad? Hoy me pareció que había alguien que quería preguntarme algo. Vamos a abrir un espacio de consultas, dudas. ¿Cuándo hay que entregarla, profesor? No, eso vayan, lo que más nos importa es que la vayan haciendo y planteándonos las dudas que tengan. No estamos poniendo una fecha para terminarla, pero sí vayan haciéndola porque no este sábado, para el otro sábado, si no la tienen hecha, le va a costar mucho la evaluación, digamos, la autoevaluación. Entonces, lo que queremos es que la vayan haciendo y las dificultades que tengan, tanto a Carlos como a mí, nos planteen las dudas que les vayan apareciendo de esa ejercitación que tienen. No sé, Ricardo, ¿vos tenías una pregunta, me pareció, o no? Sí, a mí no me había quedado muy claro acá en el punto 31, y fíjate en el 32, cómo se calcula la media aritmética a partir de los valores agrupados en una tabla de frecuencias relativas, y la otra, perdón, en una tabla de frecuencias y la otra en una tabla de frecuencias relativas. Yo vi que están las fórmulas ahí, pero no me quedó muy claro cómo interpretar la fórmula para sacar la media aritmética en las frecuencias relativas. Bien. ¿Esta es la 31? La 30, sí, 31 y 32 porque están repetidas. Ah, es la que le consulté. Claro. Bien, a ver. Vamos a ir a la hojita que hicimos acá recién. Esta es la que hicimos de las edades de los técnicos, ¿sí? Nosotros para calcular con la frecuencia absoluta, ¿qué hicimos? Multiplicamos el punto medio por la frecuencia, ¿sí? Sí. Sumamos todo eso, el punto medio por la frecuencia, y lo dividimos por la cantidad de observaciones. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Si lo quisiéramos hacer por la frecuencia relativa, la lógica es la misma. Punto medio multiplicado por la frecuencia relativa, ¿sí? Entonces lo que estaría haciendo es el punto medio multiplicado por la frecuencia relativa. Acá, acá, que no la tengo ahora, pero ¿cómo la calculábamos la frecuencia relativa? Íbamos sumando, arrancamos el valor más bajo y vamos sumando el siguiente. No, la relativa, a ver quién le ayuda. 12 dividido Ah, el esa es la 65, acumulada, sí. 12 dividido el total, 13 dividido el total. Eso, Sí, sí. 12 dividido el total. ¿Sí? Y ahí tenemos. Entonces tenemos todas las frecuencias relativas. ¿Cuánto debe sumar la frecuencia relativa? 1. 1. Bien, entonces verifico y tengo 1. Acá tengo, fíjate que multipliqué el punto medio por la frecuencia relativa, ¿sí? Lo hago para todas las celdas, para todos los intervalos, y ahí tendré el punto medio por la frecuencia.
lo vuelvo a sumar. ¿Sí? Y fíjate que acá, ¿qué número sale automáticamente en la suma? Al promedio. El promedio. ¿Por qué razón? Porque ya estoy dividiendo con la frecuencia relativa, ya dividí por el 65, que es el total de observaciones. Es decir, de acá a acá, lo que hago es prácticamente dividir por 65. Mirá, si yo tomo lo que hice con la frecuencia absoluta y lo divido por 65, me da el valor ese. Es un artilugio matemático esto, digamos, es porque estoy haciendo un pase de, en vez de dividir al final, divido cada uno de los sumando. Y eso es la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma, digamos, ¿sí? Entonces la diferencia es que multiplico y automáticamente la sumatoria ya me da el promedio. Esa es la diferencia que hay entre usar la frecuencia absoluta, que tengo que sumar y dividir por el total de observaciones, mientras que con la frecuencia relativa, al sumarlo ya automáticamente me da el promedio. ¿Se entendió, Ricardo? Sí. Bien. ¿Había otra pregunta? No sé si te quedaba otra. No, era ese punto que... Porque que estaba con las dos, contestando. con la absoluta y con la relativa, digamos. Que ahí me varía, porque yo fui y busqué la tabla de... Hay un PDF con todas las tablas de fórmulas y eran distintas las fórmulas, una de otra. Y una me quedaba claro y la otra no la entendía. Es que finalmente la división es por 1, porque fíjate que la suma de la frecuencia cada uno, la suma de la frecuencia absoluta da 65, que es lo que terminás dividiendo, digamos, ¿sí? Y por eso te hice el chistecito este de dividir el punto medio por la frecuencia absoluta dividido 65 cada uno, es lo que estás haciendo acá aritméticamente, digamos, ¿sí? O matemáticamente. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta que tengan de la guía, que tenga alguna duda? Importante que hagan ese ejercicio que les recomendé en grupo. Obviamente 2, 3, 4 no hay problema. Y preguntó por la guía práctica. Es la otra, ¿no? Donde está el ejercicio que nos diste para el jueves. A ver, no te entendí, Yara. El ejercicio que tenemos para el jueves está en la guía práctica. Exactamente. Y esa guía también hay que ir haciéndola. Esa es la que pedí que vayan haciendo, porque esa lo que va a hacer es que los va a entrenar en las cosas que preguntamos, digamos. La práctica. La práctica, para poder entender qué es lo que tenemos que hacer. Y mientras más rápido empiecen a hacerla, mejor es, porque se van a encontrar con dificultad y nos pueden preguntar. Si no, van a llegar el último día y van a tener todas las dudas, digamos. Por eso estamos pidiéndole que por favor avancen con la guía. La pueden hacer en grupo, digo, no necesitamos que la hagan individual. Trabajen porque hasta entre ustedes se pueden ayudar a entender las cosas que uno no entiende, el otro le puede ayudar. Y después al revés, a lo mejor uno no entiende uno y el otro me ayuda con otra cosa. No tenemos problema que trabajen en grupo, pero sí vayan haciéndola para encontrar las dificultades que van a ir apareciendo a medida que las tengan que hacer, como esta que planteó Ricardo recién. Ahí yo sí tengo una duda respecto a la otra guía, la de las 40 preguntas. Bueno. Que no la pude contestar. A ver. Es la diferencia entre varianza y desvío estándar. A ver, ¿alguien que pueda ayudarla? O sea, para contestarla No importa. ¿Alguien la puede ayudar o no? Parece que no. Como teoría sería el desvío es la raíz cuadrada de la varianza, pero no sé si a qué se refiere también la otra. Claro, yo me pasa lo mismo. Entiendo que es la raíz cuadrada, pero no entiendo la diferencia. La variancia está expresada en términos de las unidades de medida de la variable al cuadrado. Y el desvío estándar está expresado en las unidades de medida de la variable, digamos, ¿sí? Por ejemplo, la variancia que nosotros calculamos de la edad en años está en edad en años al cuadrado, o sea, ese 29 y algo que nos dio la variancia es 29 años al cuadrado. Es difícil de interpretar. Por eso,
hacemos la raíz cuadrada para pasarlo a la unidad de medida original, que nos daba el desvío estándar 5 y algo, me parece, si no me acuerdo mal, de años como desvío estándar, ¿sí? Es que una está medida en términos de la unidad de medida al cuadrado y la otra en la unidad de medida original de la variable. ¿Alguna otra pregunta que quieran? El ejercicio ese que les di tiene como un montón de preguntas, con lo cual es como un repaso general, sobre todo para variables cuantitativas, de todo lo que se puede hacer y poder calcularlo, ¿sí? Y responder las preguntas. Bueno, si no tienen consultas, estaríamos terminando acá hoy. El jueves estaría Carlos revisando el ejercicio ese y completando las cosas que nos puedan estar faltando de las dudas que puedan haber aparecido en lo que hicimos hoy. ¿Sí? ¿Bien? Fíjense que los modelos de trabajo son muy parecidos. Las tablas de distribución son lo mismo. Sepan nada más que para variables cualitativas algunas columnas no tienen sentido. Para las variables cuantitativas, sí, todas las columnas, las 6 columnas tienen sentido. Las cuantitativas discretas en general hacemos con datos sin agrupar, pero si tuviéramos una variable cuantitativa discreta con muchos valores de la variable, o sea, mucho recorrido, o sea, un rango muy grande, también podemos agruparla y trabajarla como datos agrupados. Porque si yo tuviera 20 datos distintos de la variable cuantitativa discreta, no tiene mucho sentido tener una tabla de 20 filas, ¿sí? Entonces también la podemos agrupar en valores de intervalos, digamos, esta estrategia de intervalos. Importante lo de hoy, saber cómo construir los intervalos, cómo calcular cuántos intervalos con esa formulita de raíz de n, la raíz cuadrada de n para que nos diga cuántos intervalos, y calcular la amplitud del intervalo, que es dividir el rango, dividido la cantidad de intervalos, y obviamente ahí después redondear la amplitud del intervalo, ¿sí? Y esta estrategia de que hay que calcular el punto medio para hacer los cálculos con una tabla de distribución de frecuencias agrupadas, con datos agrupados, o sea que tenemos intervalos. ¿Bien? Bueno, si no tiene más preguntas, nos veríamos conmigo el martes próximo. Profe, creo que el martes es ¿Cómo? feriado. Creo que el 21 no es feriado. Ah, feriado, el día de la primavera. Ah, el Día del 21. estudiante. Día El del día del estudiante. estudiante. Como ustedes quieran, yo no tengo problema en dar, pero si ustedes quieren tomarse el día, no tengo problema. Ni cuenta me di que era el día del estudiante. Con la pandemia ya... No, yo tampoco. Yo tampoco. Tampoco. Como ustedes quieran. Si me dicen que no quieren, no doy. Si quieren, damos, no hay problema. Decídanlo Yo creo entre que ustedes y nos avisan. Perdón, el tema si entra algún otro tema y a los 2 días tenemos la autoevaluación. Es que vamos a tener que ver datos bivariados, eso sí. Que Carlos algo va a hacer y sí, si no tenemos el martes va a estar más complicado, va a estar más ajustados los temas para los 2 jueves que quedan. Yo no tengo problema en darlo, pero ustedes deciden lo que quieren hacer. No, yo tampoco. Bueno, pónganse de acuerdo entre ustedes y me avisan o damos, si ya ustedes me dicen que sí, yo no tengo problema en darlo. Listo, Sí, nos vemos el martes. Sí, porque si no perdemos. Para mí sí, y el que pueda. A lo sumo, si después queda un tiempito, podemos usarlo para repasar, qué sé yo, Bien. no sé. Perfecto, ningún problema. Yo el martes Estamos que medio viene en contra del tiempo. el martes que viene nos vemos. Sí, lo que les Perfecto. pediría, porque hoy vinieron 16, 17, me parece que en el caso máximo 15, no sé, a un número parecido a eso. Por favor, los que ya no van a venir, si me avisan y le preguntan si quiere que no les llegue más noticias para no apabullarlo con mensaje inútilmente, yo los desactivo para que no les lleguen mensajes, pero no tengo problema en seguir mandando los mensajes. Pero sí, tal vez sería bueno saber quiénes se caen para ver si tener conciencia de quiénes no estarían cruzando la materia nada más. Bueno,
Gracias. Nos vemos el martes que viene, chicos y chicas. Nos vemos. Perfecto, hasta el Chau, martes. chicos. Vemos. Chao, chao. A todos. Chao, chao. Genial, nos vemos. Abrazos.